Podemos ver aquí, queridos hermanos, cómo la palabra de Dios nos muestra acerca de esta preciosa historia. Nuestro Señor Jesús está en un proceso iniciando su ministerio y Él está empezando a llamar a algunos discípulos, a los que posteriormente, por supuesto, se les llamó así a estos quienes siguieron a nuestro Señor Jesús. Y entre medio de ellos cuenta esta breve historia de este hombre llamado Mateo. Bien, así que voy a hablar, el tema de esta noche se llama la autoridad de Jesús para llamar a los pecadores, y hoy quiero iniciar o hablar acerca de 3 puntos principales que la palabra de Dios aquí nos muestra. Uno es el llamado de Jesús a Mateo. El segundo punto en el cual también quiero hablarles es acerca de nuestro Señor, o la crítica que hicieron los fariseos hacia nuestro Señor Jesús. Y por último, el rechazo de nuestro Señor Jesús a quienes se justifican a sí mismos. Bien, hablando acerca de estos 3 puntos, vamos hoy a hablar acerca de ello con este tema, la autoridad de Jesús para llamar a los pecadores. Miren ustedes, amados hermanos, aquí en los versos 9 y en el verso 9, lo que nuestro Señor Jesús, o lo que Mateo comenta acerca de esta breve historia en este acontecimiento. Nos dice allí el verso 9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco o sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Así es que claramente aquí en el texto, nada más en el texto precedente, nos dice de que nuestro Señor Jesús había hecho una obra de tal manera que Él agarró, haciendo esa obra, dice, la gente dio gloria a Dios, glorificó al Señor, y luego dice, Él salió de esta obra, dice, y saliendo un poco hacia afuera de esa multitud, es que nuestro Señor, dice, pasó de allí y vio a un hombre, ¿no? Normalmente, entre la forma en que Jesús mira aquí las cosas y la forma en las cuales nosotros las miramos, normalmente pueden ser o son diferentes. Nosotros cuando agarramos y pasamos por algún lugar y miramos a las personas, normalmente nosotros miramos su apariencia, normalmente nosotros miramos quizás de qué ropa está vestido, miramos de repente tal vez el peinado, miramos normalmente cosas externas de las personas, y quizás a partir de allí podemos emitir un juicio de valor acerca de la persona a quien estamos mirando. Sin embargo, aquí nuestro Señor Jesús nos muestra nada más aquí en este pequeño texto, nos dice que Él vio a un hombre, ¿no? Él vio, dice allí, a un hombre, y este hombre se llamaba Mateo. Es decir, nuestro Señor Jesús vio a esa persona real, quien estaba allí, y conocemos evidentemente que nuestro Señor Jesús, siendo 100% Dios y siendo 100% hombre, Él en su omnisciencia ve en Mateo justamente como esta persona quien necesitaba de Él. Mateo era un hombre pecador, como por supuesto también nosotros somos, solamente que en el contexto social en el cual ellos se desenvolvían, Mateo estaba con una mirada aún mucho más principalmente del pueblo. La palabra nos dice de que él era un publicano, y publicano todos entendemos de que era una persona quien trabajaba no para el gobierno judío, sino que trabajaba para sus hostigadores, para quienes provocaban hostigamiento hacia los judíos, que eran los romanos, y los romanos por supuesto se enriquecían a costa del pago de impuestos de los judíos. Además de que los judíos también, ellos consideraban de que había solamente alguien o una sola a quien ellos debían de tributar o de pagar, y eso era evidentemente a Dios, y para ellos causaba repulsión el hecho de que ellos tendrían que pagar impuestos a una persona humana de carne y hueso. Así que bajo estos criterios podemos ver aquí a este Mateo, quien estaba allí, sentado, dice allí, sobre el banco del pago de impuestos. Y nuestro Señor Jesús va a él, donde estaban este hombre con los tributos públicos, y nos dice aquello, ¿no? Nos dice era Mateo el publicano, esta persona que trabajaba justamente para el gobierno romano, ¿no? Miren esto qué interesante. En el día de su llamamiento,
Mateo estaba allí. Mateo está sentado. Mateo está en un horario de trabajo. Mateo está generando un ingreso. Se cree porque quienes trabajaban en ese tiempo en el tema de la recaudación de impuestos eran gente pudiente, porque ellos no solamente era su sueldo que ingresaban, sino a la vez también ellos de alguna manera eran extorsionadores y generaban mucho mayor ingreso a través de la extorsión a las demás personas, y esto lo hacían hacia su pueblo, ¿no? Él estaba allí en ese momento en ese negocio cotidiano. Él estaba allí en Capernaum, donde era justamente Capernaum un puesto aduanero, donde era de una importancia relativa, nos muestra allí la historia. Así es que nuestro Señor Jesús se acerca a este hombre llamado Mateo y le dice esta palabra, sígueme, ¿no? Esta voz en el griego es akoluptemoi, ¿no? Sígueme, y cuando Jesús le está diciendo a él, sígueme, él está entendiendo claramente que lo que le está diciendo es, ven conmigo, pero no es con una idea de que ven conmigo solamente por un tiempo, sino que le está diciendo, ven conmigo, acompáñame, sé mi discípulo, pero no por un tiempo determinado, sino toda tu vida. Es lo que claramente Mateo está aquí entendiendo. El verbo está en un presente, sugiere acción. En ese momento no le está diciendo solo por ese momento, sugiere que esto es un tema de por vida. El verbo está en imperativo, lo cual esto significa, por supuesto, al ser en imperativo, significa que es un mandato. Jesús le dice, sígueme. Y allí está Mateo, ¿no? En ese momento nos dice allí la palabra, Mateo agarró, dice, se levantó y le siguió. Esto claramente nos da a entender de que Mateo probablemente ya haya tenido otras oportunidades de haber oído probablemente o de haber visto a nuestro Señor Jesucristo en algunas otras oportunidades anteriores. Por tanto, Mateo agarra y simplemente él expresa en ese momento una obediencia inmediata. Mateo no se hizo esperar ante el llamado de nuestro Señor Jesús. Me puedo imaginar quizás allí Mateo por lo menos oyendo acerca de lo que Jesús estaba haciendo, o en algunos momentos siendo testigo de las palabras que Jesús había dicho, lo cual por supuesto la Biblia nos dice que todo lo que Jesús dijo lo dijo con autoridad. Muchas de estas cosas pudieron haber impresionado a Mateo. Y seguramente mientras Jesús vino, probablemente Mateo esté tal vez allí, aunque con una actitud de no querer mirar a Jesús porque entendía cuál era su contexto, su situación de vida, y sabía que los líderes religiosos, por la condición en la cual trabajaba, él era rechazado no solo por los líderes religiosos, sino por la sociedad en su conjunto. Me lo puedo quizás imaginar allí a Mateo como un poco cabizbajo. Pero nuestro Señor Jesús dice allí la palabra que pasa al lado de Mateo, y lo que Jesús le dice a él es, sígueme. Para mí realmente es muy interesante poder ver cómo viene a ser la reacción inmediata de Mateo en lo que continúa en ese texto, en el verso 9, porque allí le dice simplemente sígueme, y inmediatamente dice él se levantó y le siguió. Se levantó y le siguió. Mateo no pensó en ese momento en qué serían las cosas en las cuales él perdería a partir de tomar la invitación de nuestro Señor Jesucristo. Él no pensó en esas cosas. La muestra allí nos dice en el Evangelio de Lucas, nos dice allí, y dejándolo todo, nos dice el Evangelio de Lucas, se levantó y le siguió, nos dice en el texto, complementando Lucas a lo que Mateo está mencionando en esta parte de su autobiografía. Así es que debemos de hacer evidentemente un énfasis hacia lo que Mateo estaba recibiendo como invitación. Muchas veces las personas ven una invitación de Jesús como una invitación a perder aquello que tienen. Como cuando, por ejemplo, nuestro Señor Jesús agarró e hizo la invitación a este hombre rico y le dijo, lo amó, dice la palabra allí, y le dijo, una cosa te falta, ve, vende todas tus cosas, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Este hombre rico agarró, dice, se fue agachado la cabeza, se fue muy triste,
porque lo que Jesús le había pedido realmente iba más allá de lo que él realmente podría esperar. En el caso de Mateo, cuando nuestro Señor Jesús agarró y le hizo esta invitación, no fue demasiado para él esto. Para Mateo, cuando Jesús le hizo esta invitación, la palabra allí dice, él lo dejó todo. Seguir al Mesías no es dejarlo todo, sino ganarlo todo. Mateo vio esto en nuestro Señor Jesucristo. Cuando él decidió seguir a nuestro Señor Jesús, él vio de que dejarlo todo para él no era perderlo todo, sino más bien todo lo contrario, era ganarlo todo. Su invitación a recibir una mejor posesión a lo que él tenía. La palabra sígame, por tanto, para él significó tomar aquello que es más que todo, abandonar esa vieja vida en la cual él tenía, en la cual él era conocido, y unirse a aquello que le podía a él dar mayor ganancia y no pérdida. Me gusta estas frases en las cuales quiero en este momento leerle aquí un poquito más porque me llamó mucho la atención y lo relaciono mucho también con lo que el apóstol Pablo dijo también en su momento. De cierto que Mateo perdió su empleo, pero encontró la vida. Perdió un buen sueldo, pero encontró la verdadera riqueza. Perdió la seguridad material de un alto nivel de vida, pero ganó la seguridad eterna de la unión con la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por encima de esto encontró una comunión y una esperanza que trascienden cualquier cosa que posea en este mundo. El apóstol Pablo se refirió allí en Filipenses capítulo 3, si no me equivoco, 3, 7 y 8. El apóstol Pablo dijo algo similar. Pablo lo expresó. Mateo no lo expresó en sus palabras, pero él también lo vivió. Pablo dijo estas palabras acerca de sí mismo. Por cuanto eran todas aquellas cosas para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La manera en la cual Mateo fue su conversión fue una conversión genuina. Él lo dejó todo. No se puso a evaluar, no sacó cuentas de cuánto es lo que él consideraría que perdería, sino que simplemente él agarró y vio en Jesús justamente la razón, vio en Jesús justamente la encarnación del Mesías, aquel que estaba escrito acerca de él, y sin dudarlo, él agarró y dejó. Me hace recuerdo también allí a este hombre, a este también personaje que también fue al igual que Mateo, un publicano, Zaqueo. Cuando la palabra de Dios nos dice de Zaqueo que él siendo bajito, dice, y sabiendo que Jesús iba a llegar al pueblo y entendiendo de que había un camino principal y ahí había un sicomoro, dice, agarró él, entendiendo que era bajito y que no iba a poder ver a nuestro Señor Jesús entre la multitud, agarró y se subió al árbol solamente para que, entendiendo que Jesús iba a pasar por allí, a lo menos iba a ver a nuestro Señor Jesús pasar por ese camino. Sin embargo, nuestro Señor Jesús, dice la Biblia, agarró, dice, subió la mirada y vio, así como lo hizo con Mateo, lo mismo hizo con Zaqueo, miró a Zaqueo y le dijo, Zaqueo, bájate de allí, porque hoy día voy a estar en tu casa. Cuando Zaqueo estuvo con nuestro Señor Jesús, su gozo fue un gozo inefable, es decir, un gozo indescriptible en el cual no se puede precisamente expresar con palabras. Y dice que él agarró y cuando recibió la salvación de nuestro Señor Jesús, lo siguiente que hizo fue agarrar y irse donde estaba su dinero, sacar y empezar a dar a las personas. Y luego él dijo, si he robado a alguien voy a darle cuadruplicado. Si a alguien agarré y robé, si a alguien tomé y saqué lo que no era mío, voy a devolverlo. Cuando nuestro Señor Jesús hace una invitación y cuando la persona salva, cuando la persona ya siendo salva por nuestro Señor Jesucristo, la reacción de esta persona es actuar inmediatamente en justicia y hacer lo que ha sido perdonado, en lo que Él ha sido perdonado,
de volver en aquello en lo cual seguramente ha ofendido. Mateo fue en este caso un discípulo del Señor, en el cual la palabra de Dios nos muestra que él siguió a nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas en las cuales podemos ver allí el cambio de Mateo es que nos dice allí en los versos 10 y 11 de que él agarró y hizo una actividad social. Él no se quedó quieto. Él agarró y dijo, vengan amigos, acompáñenme. Él invitó a otras personas que al igual que él eran también publicanos. Él invitó también a otras personas en las que igual que él eran pecadores. Y nos dice allí en los versos 10 y 11, dice, aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Quiero dividirlo allí en estos versos, el verso 10 y el verso 11. ¿No? El verso 10 allí claramente está mostrando a Mateo en esta actitud de invitar a las personas. Es algo natural que cuando una persona realmente es convencida acerca de pecado, justicia y juicio, entre una de las cosas que esta persona hace es no quedarse callado con el mensaje. Inmediatamente quiere agarrar y quiere divulgarlo, quiere comunicarlo. Quiere, aunque es inexperto y quizás no sabría cómo hacerlo, pero la alegría y el gozo realmente es tan fuerte que en realidad no le interesa cómo hacerlo, pero el punto es de que quiere realmente comunicar lo que Cristo hizo por él. Hermano, el apóstol Pablo muchas veces dijo, ay de mí, dijo el apóstol Pablo, ay de mí si no anunciara el evangelio. En otros textos también el apóstol Pablo dijo, a griegos, a judíos y a gentiles, a todos ellos soy deudor. No estaba hablando de una deuda económica de dinero, sino que estaba hablando de deudor en cuanto a la palabra, de que él le era necesario a él comunicar la palabra de Dios. Así como él la había recibido, él también necesitaba, como recibió de gracia, él también necesitaba dar de gracia. Y nosotros, hermanos, también evidentemente tenemos que hacer eso. El llamado de nuestro Señor Jesús también para nosotros es igual. Así como en este caso Mateo era un pecador y era en cierta forma rechazado por la sociedad, nosotros también somos pecadores. Aunque no hayamos sido precisamente rechazados por la sociedad, o aunque hayamos tenido una vida moralmente considerada y podamos tal vez haber sido conocidos como buenas personas, eso no quita de lado la condenación que cada uno de nosotros teníamos. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitamos de Dios. No hay nadie, sin excepción, que no necesite del evangelio. Y Mateo lo recibió. Y así como Mateo, y así como Zaqueo, y así como muchos otros discípulos de nuestro Señor Jesucristo, todos ellos tomaron esta decisión de no quedarse callados con la palabra del Señor. De la misma manera, nosotros, queridos hermanos, no podemos quedarnos callados. Esto es lo que nos muestra este verso 10. Mateo agarró e invitó a sus amigos, invitó a esas personas de confianza. Nos muestra también allí, en cuanto a la palabra, en Hechos capítulo 11, en este hombre que fue un centurión romano. Ahorita su nombre no lo recuerdo, pero este hombre en el cual el ángel se le apareció y le dijo, ve y haz llamar a este hombre que se hace llamar Simón Pedro. Y hizo llamar a Simón Pedro para traerlo hasta su casa. Y cuando Pedro está llegando, dice, él no está solo. Este hombre, este centurión, no está solo esperando a Pedro. Él está allí con su familia, él está allí con sus amigos. Él no está solo, él está esperándolo con un grupo de personas para oír el evangelio. Y cuando Pedro agarra y mira toda esa cantidad de personas, Pedro dice, es increíble, el evangelio llegando a los gentiles. Y cuando oyen el evangelio y el Espíritu Santo cae sobre ellos, inmediatamente dice Pedro, dice, Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritismo hacia ninguno. Todos delante de Dios tienen la misma necesidad y todos delante de Dios son también llamados a, de alguna forma, recibir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Pero allí lo vemos también, continuando el verso 11, dice allí, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Allí vemos a los fariseos, evidentemente, ellos están haciendo allí acto de presencia. Probablemente, o es más que evidente, los fariseos no es que hayan sido invitados, pero se cree que cuando se hacía una actividad como esta, más o menos era como una actividad como semipública, es decir, que podrían estar tal vez allí, a lo menos de veedores, algunas personas que no hayan sido precisamente invitadas. Así que están allí entre medio los fariseos y están mirando allí, ven a todos ellos quienes están, son todos pecadores a la vista evidentemente de los fariseos. Los fariseos, ¿quiénes eran? Por lo menos allí, tanto la historia y en parte la Biblia también nos enseñan quiénes eran ellos. Los fariseos eran separatistas, exponentes, guardianes de la ley, tanto oral como escrita. Eran conservadores en contraste con los saduceos. Eran meticulosos en sus prácticas y espiritualmente eran áridos. Cuando hablamos de la palabra áridos, estamos hablando de carentes realmente espiritualmente. Para los fariseos separatistas, el mundo estaba dividido en dos grupos. ¿Cuáles eran esos? ¿En qué estaba dividido el mundo? Bueno, simplemente estaban divididos en dos, que eran ellos y los pecadores. Así nada más se dividía el mundo. El mundo estaba dividido en dos. Así que eran ellos como fariseos y todos los demás que no eran fariseos, todos los demás eran simplemente pecadores. Así que no había sitio para nadie más. Por esta razón fue que ellos reprocharon evidentemente a nuestro Señor Jesús, porque vieron a nuestro Señor Jesús que nuestro Señor Jesús agarró y se asoció, digámoslo así, con los publicanos y con los pecadores. Miren la pregunta que ellos hicieron allí a los discípulos de nuestro Señor Jesús. La pregunta correcta viene a ser, ¿por qué razón vuestro maestro está compartiendo allí con los publicanos y los pecadores? Miren ustedes allí la intención y el juicio que inmediatamente estos hombres, estos fariseos, dan hacia los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Así es que ellos evidentemente eran personas, tanto en práctica, en teoría, eran personas exclusivistas. Para los fariseos, comer con alguien considerado fuera de la ley equivalía a identificarse con estas personas y como resultado contaminarse. Los fariseos allí, para ellos, el hecho de estar sentado allí con alguien o el hecho de conversar con alguien que de repente sea conocido con una muy mala reputación, era prácticamente como considerar y aceptar a esa persona. Por tanto, los fariseos no compartían, discriminaban, eran personas discriminadoras quienes agarraban y rechazaban ese tipo de compañías. Así es que nuestro Señor Jesús evidentemente allí tiene que hacerle a ellos una inmediata exhortación y una crítica importante. Allí lo vemos siguiendo en el verso 12 y 13, nos dice allí. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no hemos venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que cuando nuestro Señor Jesús escuchó evidentemente la crítica de los fariseos, Él agarró y le habló acerca de dos cosas muy puntuales. Una de las cosas que Él les habló fue en parábola y la otra que le habló fue una declaración sencilla y breve. En primer lugar, nuestro Señor Jesús le dijo a estos hombres de que Él era aquel que Él era el Señor y Él era el sanador, ¿no? Nuestro Señor Jesús allí le está diciendo a ellos de que están ignorando de que nuestro Señor Jesús es ese médico divino. Nuestro Señor Jesús estaba viendo a todas las demás personas que eran personas enfermas. Y evidentemente la palabra nos muestra de que nuestro Señor Jesús sanó a muchas personas, sanó evidentemente, hizo muchas obras de sanidad, pero una de las principales cosas que nuestro Señor Jesús hizo fue primero, más allá de una sanidad física, nuestro Señor Jesús se enfocó principalmente también en una sanidad espiritual. Así es que nuestro Señor allí les está diciendo a estos hombres de que Él era ese médico
divino, ¿no? Estaba allí hablando con respecto a un texto bíblico que nos muestra más adelante. Ese texto nos dice allí, si oyereis hoy, perdón, lo voy a ver aquí, sí, nos muestra aquí en el verso Éxodo 15, 26, nos dice allí, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Jehová tu sanador es esa palabra en el hebreo, es Jehová Rafa, ¿no? Jehová Rafa. Nuestro Señor Jesús era el Señor que sana. Nuestro Señor Jesús era aquel médico, está hablando una forma de parábola, pero a la vez también con un sentido claro. Nuestro Señor Jesús era aquel médico divino que todas las personas, todos nosotros necesitamos. Pero el principal enfoque de nuestro Señor Jesucristo es la enfermedad del pecado. Todos nosotros, dice la Biblia, somos pecadores y por tanto nos dice ahí Romanos 6:23 de que la paga del pecado es la muerte. Así que para nuestro Señor Jesucristo, el hecho de estar allí y de compartir con otras personas, el hecho de compartir con personas quienes tenían una cierta reputación de ser personas pecadoras, para el Señor era importante llegar a ellos, porque el Señor lo que quería era sanar esa enfermedad del corazón llamado pecado. Y esto para nosotros, amados hermanos, tiene evidentemente que poquito hacernos reflexionar. Muchas veces quizás nosotros también podemos tomar una actitud igual. Los fariseos estaban allí con esa actitud drástica de no agarrar y juntarse con ninguno de ellos. Eran reacios a ese tipo de actividades, juntándose con personas a las cuales ellos señalaban justamente como pecadores, como prostitutas y como personas quienes cobraban impuestos. Pero nuestro Señor les llama directamente la atención a ellos y les dice de que Él vino con este propósito de sanar. No solamente de sanar físicamente, sino principalmente sanar aquello que hay en el corazón del hombre, que es el pecado. Así es que allí también, en esos segundos, también nuestro Señor Jesús le habla. Esta es la segunda parte de lo que nuestro Señor Jesús le dice, ¿no? Cuando en esta segunda parte del verso 13, nuestro Señor dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así es que cuando nuestro Señor Jesús está hablando acerca de ello, nuestro Señor Jesús le está mostrando a los fariseos la inhumanidad en la cual ellos estaban actuando. Porque si bien estaban viendo los fariseos a estas personas como personas indignas, como personas en las cuales no había que juntarse con ellos, el Señor Jesús les está mostrando más bien que ellos debían con más razón, más bien agarrar y juntarse con estas personas para hablarles acerca de Dios. Así es que en ese sentido el Señor les habla y les dice, dejen ustedes, ¿no? Dejen ustedes, si ustedes los ven a esto, los consideran enfermos, les dice, sobre esta premisa, ustedes deben de, si ustedes se consideran a ustedes a sí mismos fuertes y saludables, y ustedes los ven a los publicanos y a los pecadores como débiles y enfermos, entonces ustedes deberían de mirar con aprobación lo que yo estoy haciendo por ellos, porque yo estoy yendo a ver la necesidad de lo que ellos tienen. Por tanto, para Jesús evidentemente era totalmente injustificable la actitud de los fariseos, totalmente injustificable. Se estaban simplemente mirando a sí mismos. Personas quienes agarraban y miraban la ley y según ellos la estaban cumpliendo a tabla rasa. Pero la palabra de Dios nos dice que no hay ninguno quien realmente pueda cumplir los mandamientos de Dios a cabalidad. Por tanto, ellos mismos se estaban justificando a sí mismos delante de Dios. Y no se estaban mirando a ellos mismos porque tenían la misma necesidad que estos pecadores. Así que nuestro Señor les habla con esta exhortación y les muestra realmente de que ellos están equivocados.
Hermanos, cuánta necesidad hoy en día, al igual que en ese tiempo, en el tiempo en el cual nuestro Señor Jesús ministró, cuánta necesidad hay ahora también de que nosotros continuemos hablando el Evangelio a las personas. Un día el apóstol Pablo habló y les dijo, hermanos, no se junten, les dijo, con los fornicarios, los adúlteros, no se junten con... Y empezó a dar una lista. Luego el apóstol Pablo agarra y no corrige, sino simplemente complementa lo que él había dicho y dice, hermanos, cuando yo hablé con ustedes y les dije que no se junten con estos tipos de personas, yo les estaba diciendo, dice, no acerca de los inconversos, porque en todo caso, dice él, tendría que ser necesario que nos salgamos del mundo. Lo que les estoy queriendo decir, dijo, es que aquellos que llamándose hermanos, ellos son fornicarios, son adúlteros y da este tipo de listas. Así es que, hermanos, para el Señor, cuán importante es de que nosotros acudamos, de que fortalecido nuestro carácter en el Señor, nosotros podamos tener esa capacidad y también esa misericordia de poder acercarnos a las personas en la condición en la que se encuentren y poder hablarles acerca de Cristo. Personas ricas, personas de clase media, personas de clase baja, los topos, como podríamos llamarlo, y cualquier otro tipo de persona es necesario. Nuestro Señor Jesús dijo allí, si no me equivoco, en el capítulo 25 de Mateo, perdón si estoy equivocado, ahorita no lo recuerdo, pero nuestro Señor Jesús dijo, venid vosotros, hijitos míos, porque cuando estuve en la cárcel me visitasteis, cuando estuve enfermo vinisteis y me visteis. Y empieza a enumerar ciertas cosas nuestro Señor Jesús en las cuales estas personas habían hecho y le dice, Señor, ¿cuándo hicimos eso? Señor, ¿cuándo nosotros hicimos eso? Y nuestro Señor Jesús dice, vosotros que lo hicisteis a estos mis hijos pequeños, es como si lo hicisteis también a mí. Por tanto, hermanos, nosotros no podemos quedarnos también quietos. Nosotros no podemos quedarnos así mirando la necesidad. Más allá de una necesidad física que las personas puedan tener, la principal necesidad de toda persona es una necesidad espiritual. Todos necesitamos de Cristo Jesús. Eso es lo que el apóstol muestra y en este caso lo que nuestro Señor Jesús quiere enseñar a estos hombres. Miren aquí esta respuesta de nuestro Señor Jesús. Allí les cita Oseas capítulo 6, verso 6. Donde Dios está ahí exhortando a Israel a que Israel se arrepienta y le dice el Señor, o Dios le llama, llamando la atención, está llamando la atención a los fariseos, pero recordándole de que en el profeta Oseas, en el Antiguo Testamento, Dios había llamado la atención y llamando al arrepentimiento al pueblo de Israel, le dice el Señor, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Al final para los judíos era fácil nada más agarrar, llevar al mejor cordero y ponerlo allí, ya se le había vuelto nada más un ritual. Ir, llevar el animal, le cortamos el cuello, lo ponemos arriba y que se llene de fuego y listo. Para ellos parece se volvió nada más en un ritual ceremonial. Nuestro Señor le dice, no, misericordia más allá de los sacrificios que ustedes puedan hacerme. Misericordia significa compasión por la necesidad. Misericordia quiero y no sacrificio. Fueron las palabras que Dios dijo allí a los israelitas. Y en esa oportunidad Dios les dijo también a los fariseos y seguramente a alguno de nosotros también el Señor nos puede también llamar hacia eso. Misericordia quiero y no sacrificio. El rey David en algún momento también escribiendo los salmos, él dijo, es que tú no quieres algo en lo cual yo te puedo dar, que son los sacrificios. Para el Señor, dijo David, es mejor, dijo él en este salmo, porque mejor es para el Señor no el sacrificio, que lo cual yo puedo darlo, dijo, sino dar alabanzas al Señor, adoración, ¿no? Y también habló de otros aspectos más en este salmo. Así es que
la cita en la cual el Señor les mencionó allí a los fariseos tenía este propósito de llevar convicción a los fariseos del hecho de que Dios no se complace con meros sacrificios. Dios no se complace con un servicio así, nada más ritual, sin sentido, sin vida, sin tener adoración en sí misma. Quizás como un cantar, como cuando Pablo dijo en 1 Corintios 13, si yo hablar en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, soy como metal que resuena o címbalo que retiñe. Para el Señor el hecho de que aún incluso podamos tener voces tan lindas o poder tener unos talentos o habilidades para la música, si realmente no estamos en plena comunión con el Señor, eso es para el Señor como ruido que solamente ocasiona en el oído. Si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Así que Jesús les estaba llamando a la exhortación a ellos. No es sacrificio solamente, no es servicio ritual solamente, no es una pretendida adoración solamente. Si realmente ellos son poseedores de misericordia de Dios, entonces realmente ellos se interesarían en estos pecadores. Así es que al olvidarse de la misericordia, ellos ponen de manifiesto que sus corazones están realmente ciegos y necesitan que Jesús les diga, vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Así es que estos hombres estaban ciegos por el pecado, no por la verdad. Los fariseos realmente estaban enceguecidos no por la verdad, sino porque estaban enceguecidos por el mismo pecado también en sus vidas. Esa era la condición en la cual estaban los fariseos y esta fue la exhortación que nuestro Señor Jesucristo les dio. Hermano, sea que nosotros estemos aquí de este lado, si alguno no tiene a Cristo, aún necesita de Él. O sea que estemos aquí también del otro lado, en la actitud de los fariseos, básicamente igual, la misma condición. Nuestro Señor Jesús quiere hacer un cambio en la vida. Quiere que realmente cada uno de nosotros seamos verdaderos creyentes. Quiere que nuestra adoración sea realmente una adoración genuina. Quiere que nuestra comunión con Él sea una comunión placentera, a gusto, una comunión íntima, una relación personal. El Señor quiere llevarnos a eso. El Señor quiere limpiarnos de nuestros pecados. El Señor quiere hacernos sus hijos. Y a quienes somos sus hijos, también el Señor nos dice, hijos, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Cómo estamos nosotros realmente delante del Señor? ¿Cuál es nuestra condición en este momento en la cual el Señor nos está encontrando ahora? Ustedes y yo, queridos hermanos, estamos llamados para tener una dulce y tierna comunión con el Señor. Una comunión en la cual podamos disfrutar de Él, disfrutar de su presencia y que esto nos lleve a cada uno de nosotros a vivir una vida de gratitud delante de Dios. De gratitud. Porque fuimos llamados, dijo Efesios 2:10, fuimos llamados a buenas obras. Fuimos llamados realmente a poder servir en el Señor a nuestro prójimo. Bien, y eso empieza justamente desde tener empatía por la situación de pecado en la cual se encuentran las personas. Vamos a orar. Amado Señor, gracias Padre por esta llamada de atención que nuestro Señor Jesucristo dio a los fariseos. Padre, lastimosamente estas personas no entendían que estaban realmente tan enceguecidos. Aunque conocían la ley, realmente no te habían servido, no habían cumplido de acuerdo a la ley. Y aunque consideraban de que eran justos delante tuyo, estaban en la misma necesidad que las prostitutas, que los que pedían impuestos y cualquier otras personas, quienes también eran pecadores. Padre, te ruego, Señor, te ruego, Padre, que obres en la vida de aquellas personas quienes pueden congregarse en una iglesia, Señor, pero que aún no han tenido ningún cambio en su corazón y en su vida. Quienes viven una vida de ritualidades, una vida, Padre, de sentirse escasos, sin sentido. Señor, te pido que obres en sus corazones, obra en nuestros corazones. Danos, Señor, tu paz, danos, Señor, tu gozo, danos, Señor, tu vida,
Como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Señor, ayúdanos, llévanos a decir como Pablo, de la misma manera, a poder vivir, Señor, viviendo, a poder estar en tu presencia, disfrutando de una comunión contigo cada día, en cada momento. Padre, te pido eso por cada familia de esta tu iglesia local, Gracia y Paz. Padre, que todos podamos, Señor, vivir una vida de agradecimiento delante tuyo por lo que tú has hecho en nosotros. Padre, danos empatía para con las personas quienes están afuera y no te conocen. Ayúdanos, Señor. Sean estas personas en distintos carácter, que rechacen de manera abierta o no a nuestro Señor Jesús. Danos empatía para poder, Señor, hacer amistad y poder llevarlos a Cristo, de poder conducirlos a Cristo, de ser un instrumento tuyo, una carta abierta para que nuestro Señor Jesucristo obre en sus corazones. Señor, llévanos a eso. Danos, Señor, una actitud de humildad y que podamos, Señor, acercarnos a las personas en amor, porque tu palabra dice eso. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Y tu palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que te encomendamos esto, Señor. Líbranos de tener la misma actitud de los fariseos. Líbranos, Señor, de tener una actitud así enceguecida y lejos, Señor, de una verdadera realidad espiritual, de una verdadera comunión espiritual. Líbranos, Señor, de juzgar, entendiendo de que solamente tú, Señor, tienes el verdadero juicio y el actuar y el juzgar con verdad y con justicia. Te encomendamos en tus manos, Señor, nuestras vidas, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.